Bienvenidos a la clase virtual de matemáticas, temas, elementos de los triángulos, triángulos según sus lados y triángulos según sus ángulos. Espero que les guste y poner mucha atención. GTA 17 de matemáticas, los elementos del triángulo. En esta semana en la guía 17 de matemáticas vamos a ver lo que son triángulos. Los triángulos son figuras geométricas de tres lados, ¿verdad? En este caso tengo marcados los lados, los ángulos, ¿verdad? Y las vértices. Entonces, para irles explicando, en este triángulo tenemos tres vértices, que son estos puntitos que estoy señalando, ¿verdad? Estos son las vértices. Son tres vértices. ¿Por qué? Porque es una figura de tres lados, tiene tres vértices. Lo que está acá, en esta parte de adentro, son los ángulos. Son los ángulos. En este caso, bueno, estos ángulos que son de 60 grados o menos, se llaman ángulos agudos. Y este que está marcado como con un cuadrado es de 90 grados, es un ángulo recto porque forma una L. Luego tenemos acá este lado que se llama base, marcado con verde, y los lados corrientes, ¿verdad?, que están marcados acá con rojo. Entonces, en resumen, ¿cuántos vértices tiene un triángulo? Tiene tres vértices, tiene tres ángulos y tiene tres lados. Vamos a ver un elemento más del triángulo, que es la altura. En este caso, en este primer triángulo, tenemos la base y en la base está el ángulo recto. La altura se marca a partir de la base y el ángulo recto hacia arriba. Entonces quiere decir que este lado también se llama altura. Este lado base, este es un lado corriente. Recordemos los vértices y los ángulos. En el caso de este triángulo que no tiene ángulo recto, la altura se va a marcar a partir también de la base. Donde está la vértice o el vértice, perdón, superior, el vértice que está arriba, vamos a marcar una línea recta hacia la base. Lo voy a hacer con este color verde. Marcamos una línea recta hasta llegar a la base y esto es la altura. Luego aquí tenemos los lados, vértices, ángulo y bueno, este lado que se llama base. Vamos a explicar cómo es que se realiza el triángulo en la actividad 3 de la guía número 17. Vamos a ocupar una escuadra, yo voy a ocupar esta que es más pequeña, y una regla. Iniciamos con la base. Voy a hacer una base de 7 centímetros. Con la regla hacemos la base. Y recordemos que ahí dice que la base va con color verde, entonces de una vez la marco con el color verde. Después me voy a ayudar aquí con la escuadra, voy a hacer un lado también de 7 centímetros, entonces lo vamos a marcar hasta el 7 y luego vamos a unir el otro lado para hacer el triángulo. Esos dos lados van a marcarse con color rojo. Entonces lo vamos a repintar con color rojo. Y los ángulos internos del triángulo lo voy a marcar con azul. Este simbolito que estoy haciendo es cuando son ángulos agudos, que son los que miden 60 o menos, ¿verdad? Y este lo voy a hacer como un cuadradito porque es un ángulo recto. Todos los ángulos rectos miden 90 grados y forman una L. Vamos a hacer otro triángulo de ejemplo.
lo voy a hacer con 8 centímetros de base y repinto de una vez esa base de color verde. Voy a marcar la mitad de 8, que es 4, y con la ayuda de la escuadra voy a marcar un punto en el centro, en la parte de arriba, puede ser de 7 hasta 7 centímetros, marco ahí el punto, y ese punto me va a ayudar a hacer los otros lados, uniendo los otros dos lados, con mucho cuidado. Esos otros dos lados van a ir coloreados con rojo, y marcamos los ángulos. En este caso, en este triángulo, todos los ángulos son agudos porque todos miden 60 grados. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí tenemos esto que es el ángulo, estos que son los lados y la base, que la base también va a ser un lado, ¿verdad? Y muy importante, los vértices, que son los puntitos que unen los lados del triángulo. Vamos con esta actividad. En una hojita en blanco en el cuaderno vamos a anotar los números del 1 al 5. Observemos que cada uno de esos números está señalando un elemento o parte del triángulo. Van a anotar el número con ese nombre o elemento que representa en ese triángulo. GTA 18 de matemáticas, tema clasificación de triángulos según la medida de sus lados. Triángulo equilátero es el que tiene sus 3 lados iguales. Triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y uno diferente. Triángulo escaleno no tiene ninguno de sus lados iguales, es decir, todos sus lados son diferentes. Acá tenemos los ejemplos de la guía del triángulo equilátero. Tenemos un triángulo que mide todos sus lados 9 centímetros. Triángulo isósceles, tenemos 2 lados con 4 centímetros. Y el triángulo escaleno, cada uno de ellos mide diferentes 7, 5 y 9 centímetros. Actividad: clasifique los triángulos según sus lados. Observemos que hay 12 triángulos. Vamos a clasificarlos en equilátero, isósceles y escaleno. Entonces vamos a anotar en el cuadernito el número y la letra que representa cada triángulo. GTA 19 de matemáticas, tema clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos. Muy importante conocer que un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Un ángulo recto mide 90 grados y forma una L. Y un ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. El triángulo acutángulo es el que tiene 3 ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, mide 90 grados y forma una L. Triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso, es decir, que mide más de 90 grados. Acá tenemos el ejemplo de la guía. En el triángulo acutángulo todos miden menos de 90 grados. En el triángulo rectángulo tenemos uno que mide 90 grados y en el triángulo obtusángulo tenemos uno que mide 116 grados. Actividad: clasifique los triángulos según sus ángulos. Vemos que hay 6 triángulos. Vamos a clasificarlos según sus ángulos anotando en el cuaderno el número y la letra que representa cada uno de esos triángulos. Esta última actividad vamos a clasificar esos 4 triángulos según sus lados y sus ángulos.
Por ejemplo, el primero es un triángulo equilátero y acutángulo. Entonces, ustedes van a clasificar los otros 3 anotándolo en el cuaderno de matemática. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Bendiciones.